materiales. ¿Qué materiales? Los materiales aquí hay. Uno al azar, o sea. Materiales de diferentes tipos, apenas he puesto fuentes. Aquí he puesto voltímetro, fuente, soporte, no sé qué soporte. Agua, electrodo, proyector de transparencias, cables, papel milimetrado, fuente, cubeta, voltímetro. Más o menos. ¿Ven? Fuente, papel milimetrado, voltímetro, ahí está, aquí enfrente está todo. Pero al margen de lo que se va a utilizar, ustedes cuando todo fuente, esto no es voltímetro, es un multímetro, ¿sí? Un recipiente de vidrio, agua, electrodos, cables. ¿Qué más vamos a utilizar? Pizarra. ¿Qué más vamos a utilizar? Hoja, papel, oxígeno. Ahora, dice, indicar al menos dos objetivos de su práctica. ¿Cuáles son? Aquello en la que están a pisar. No son líneas exponenciales. ¿Por qué ponen esas líneas exponenciales? Son superficies exponenciales. Pero si la guía está mal, vamos a aprender No son mal. líneas, son superficies exponenciales. Oh, la guía es bien más. No son líneas, son superficies exponenciales. ¿Ya? ¿Qué más se va a determinar? Otro objetivo. La interacción eléctrica como objetivo. Se va a determinar la interacción eléctrica en otro medio que no es el vacío. ¿Cuál es ese medio? Si ustedes pueden inventar su objetivo, no necesariamente ahí. No, o sea, se va a llegar. Vamos a hacer. Eso tiene una prueba, ¿qué es diferencia de potencial? La diferencia de potencial, algunos lo han puesto del trabajo, realizado como ver una carga de circuito hasta un punto A, ok. Eso es. Podemos ver también, la diferencia de potencial es la variación de la energía respecto de una carga, ok. Ya está. Sencillo. Pero si se llama nadie ha probado, a lo mucho alguien va a llegar a 40. Ya está, así cortitas son sus respuestas solamente, no son largas. Entonces, ahora ya no hay miedo, ¿cierto? Ahora ya saben qué se les va a preguntar. Lo mismo va a contar la próxima clase. Siempre preguntamos qué va a medir o qué va a determinar, qué va a calcular, en qué unidades, objetivos, los materiales. Inclusive les puedo contar el procedimiento. ¿Cómo va a determinar una superficie potencial? Determinar de esa manera, tiene que explicar. ¿No? ¿Sí? Los jóvenes, ya saben, la próxima, lean. Bien, no hay problema. Era un ensayo simplemente, ¿cierto? ¿O alguien quiere estar escuchando? Y decir, no, yo he probado. Toditos, nadie ha puesto superficie, todos han puesto líneas. No son líneas. Bien. Como era un ensayo, no nos preocupemos, ¿no? Pero ya sabemos. Error. Por eso, error. Por eso. En teoría es más eso. No son líneas. Líneas de equipos. Líneas de fuerza es una cosa. Superficies exponenciales es otra cosa. Estas son superficies exponenciales. No son líneas exponenciales. No hay líneas exponenciales. Son superficies. Líneas de fuerza, ¿sí? Son, obviamente, cuando graficamos entre dos cargas o dos conductores. No son líneas
líneas de fuerza, líneas equipotenciales. Dice líneas que tienen la misma R, por lo tanto, la ¿Tiene misma qué? potencia. No, lea la cosa. Líneas que tienen la misma R distancia y por lo tanto la misma potencia. Eso es lo que nos indicaba. Y dice líneas equipotenciales. Líneas equipotenciales. Aquí, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer líneas equipotenciales, vamos a encontrar superficies equipotenciales. Superficies. Las líneas equipotenciales no son, en realidad, no hay líneas equipotenciales. Son líneas de fuerza, ¿sí?, de una carga que tienen el mismo valor, porque son radiales, sí, pero aquí no. Una cosa son líneas y otra cosa son superficies. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver, van a graficar ustedes, ¿ya?, aquí sobre lo que está ahí, les va a ayudar mucho. Digamos un momento qué es, ¿ya? A ver, práctica 4, potencia de líneas. Así nos ponemos de acuerdo. Bien. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos planteados para esta clase? Ya anteriormente hemos visto lo que es el campo eléctrico. En el campo eléctrico sí podríamos designar líneas de fuerza, líneas, ¿sí?, que en realidad cada una de esas líneas tiene la misma magnitud, la misma distancia hacia el punto, tiene la misma magnitud. Pero en este caso, sí, no vamos a ver esas líneas, vamos a ver las superficies equipotenciales, qué son, en qué consisten, ¿sí?, y cómo se las determina. Un objetivo, ¿sí?, es graficar las superficies equipotenciales para distintas distribuciones continuas de carga. Otro objetivo: observar el comportamiento, ¿sí?, de la interacción eléctrica entre distintos conductores o de distintas distribuciones continuas de carga. Ahora, lo que está en la guía, por ejemplo, el objetivo dice encontrar y dibujar líneas equipotenciales para dos configuraciones, entender cómo es la dependencia espacial, calcular la intensidad media de campo eléctrico. Dice encontrar o determinar la intensidad media del campo eléctrico. Pero para eso, sí, tenemos que calcular. Entonces no vamos a calcular, solamente vamos a dibujar y vamos a interpretar la interacción eléctrica. ¿En base a qué? En base a una ecuación que viene determinada por el gradiente de potencia. Entonces, ya planteados los objetivos, hablemos del fundamento. Fundamento 2. ¿Qué es potencial eléctrico? ¿Qué es una diferencia de potencial? ¿Y qué relación existe entre el potencial y el campo eléctrico? ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico, también definido como el trabajo que se necesita para mover una carga desde el infinito hasta un punto determinado, ¿sí?, hasta un punto determinado cualquiera en el espacio. ¿De acuerdo? ¿Qué es la diferencia de potencial? La diferencia de potencial también es el trabajo de algo, pero para mover una carga desde un punto A hasta un punto B.
Esa es la diferencia de potencial. Que también yo puedo escribir esta diferencia de potencial como el trabajo realizado, ¿no? Trabajo realizado para mover una carga. O puedo escribirla también como la variación de la energía que sufre una carga, ¿sí? Que está en el infinito y en el punto A. Es variación de energía. ¿Qué relación existe con el campo eléctrico? Tenemos, ¿sí?, la ecuación de la variación del potencial es igual a la variación del campo eléctrico por la variación de su distancia. Yo puedo escribirlo esto como diferenciales o como derivadas parciales. Derivada parcial de B respecto de igual derivada parcial de X. Puedo escribirla como diferencial de B respecto de E igual diferencial de X. En cualquiera de los casos, esto siempre lleva un signo negativo. Ahora, ¿por qué lleva un signo negativo? Tanto el potencial eléctrico como el campo eléctrico, ¿sí?, a medida que se van alejando del punto, ¿sí?, o de la carga, ¿sí?, en este caso de la carga, ¿sí?, se va disminuyendo, ¿sí? Pero al margen de eso, cuando graficamos nosotros, tenemos la carga Q y queremos determinar el potencial en un punto P. Sabemos que tenemos que traer una carga desde el infinito, una carga desde el infinito, ¿sí?, hasta este punto. Entonces, cuando llega a este punto, fíjense, nosotros tenemos el vector de posición, ¿sí?, de la carga al punto, vector de posición. El campo eléctrico va a ser en el sentido saliente, ¿sí?, del punto. Pero si yo traigo otra carga hasta este punto, ¿qué dirección tiene? Tiene una dirección opuesta, ¿sí?, opuesta. Entonces, esa dirección opuesta, ¿sí?, bien aquí, cuando yo escribo a partir del flujo campo eléctrico por diferencial de área igual Q sobre epsilon, que es la ley de Gauss, ¿sí?, justamente en esta ecuación, ¿sí?, bueno, aquí epsilon, o quieren en la ecuación ya Q L cuadrado, en cualquiera de las ecuaciones. Estas ecuaciones, ¿sí?, si el vector campo no es perpendicular a la carga, obviamente viene multiplicado por el coseno de θ. Sabemos eso, ¿sí? Este igual viene multiplicado por el coseno de θ. Integrársela por el coseno. Pero sabemos, ¿sí?, que como el vector, ¿sí?, es perpendicular a la carga o paralela al vector de posición, ¿sí?, entonces esto es coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Pero en el caso del potencial eléctrico, ¿sí?, que es al revés, esto en aquella ecuación, potencial campo por desplazamiento, ¿sí?, fíjense, en este potencial, cuando yo quiero decirlo en este punto, ¿cómo es el campo eléctrico? ¿Sí? El ángulo con respecto a este vector de posición R, ¿cuánto es? 180. Entonces, coseno de 180 es, ¿cuánto es? Esto es 1 y esto es menos 1. Entonces aquí, menos. ¿De acuerdo? Ahí está. Una explicación es este el sentido. Y la otra explicación es de que a medida que se va alejando, va disminuyendo. ¿De acuerdo? Bien. A esta ecuación, ¿sí?, se la llamamos con el nombre de gradiente de potencial. ¿Sí? Gradiente de potencial. Y esa es la ecuación que nos relaciona potencial con el campo. Ahora,
Fíjense en esta ecuación del flujo. Si yo en esta ecuación tengo el campo eléctrico y el campo eléctrico está relacionado con el potencial, yo puedo calcular también aquí el potencial. Si esta ecuación F igual a Q por E, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular la fuerza de interacción de ese flujo eléctrico. Puedo calcular. ¿Qué más puedo calcular? Como la diferencia de potencial o la variación de potencial es igual a la variación de la energía respecto de Q. Fíjense. Puedo calcular también la variación de la energía de este flujo. Puedo calcular energía cinética y energía potencial. ¿Qué me quiere decir? ¿Con qué velocidad, ¿sí?, está moviéndose ese flujo? Puedo calcular. O con qué energía potencial. Entonces, fíjense, ¿qué involucra simplemente analizar el potencial eléctrico? Involucra todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo determinarlas. Porque todas las ecuaciones están en función. ¿Les puedo poner? ¿De acuerdo? O sea, me van a explicar eso y eso. Un fundamento. Vamos a hacer aquí abajito superficies equipotenciales. ¿Qué son? ¿Qué características tienen y cómo las determinamos? Las superficies equipotenciales son superficies concéntricas a la forma de la carga o de una distribución continua de cargas. Estoy diciendo que es concéntrica, no estoy diciendo que es paralela. 2. Las superficies equipotenciales en toda la superficie tienen el mismo potencial en cualquier punto de ellas. 3. Las superficies equipotenciales no se cruzan, ¿sí?, no pueden cruzarse. 4. Las líneas de fuerza de la carga o de una distribución continua de cargas, ¿sí?, atraviesan a las superficies equipotenciales en forma perpendicular. Las líneas de fuerza de una carga o de una distribución continua de cargas atraviesan a las superficies equipotenciales, en forma perpendicular, cualquiera sea la forma. Esto voy a borrarlo. Vamos a hacer aquí una distribución, ¿ya?, de superficie equipotencial. A ver. Pongamos esto para que ver bien. Una forma de gota de agua y le pongamos, no importa, ¿sí?, un conductor rectilíneo. Entonces, cuando hablamos de superficies equipotenciales, estamos hablando, ¿sí?, de superficies concéntricas a la forma de la carga o de la distribución continua de cargas. ¿Sí? Concéntricas.
serían las superficies equipotenciales. Ahora bien, como no se cruzan y como se va a seguir generando más superficies equipotenciales, ¿qué hacemos? Una envolvente a ambas. Listo. ¿Qué más nos dice las características de las superficies equipotenciales? Que las líneas de fuerza salen en forma perpendicular, ¿sí? ¿No es cierto? Atraviesan en forma perpendicular las superficies. Ya, hagamos cuál positivo, cuál igual, cualquiera. Si esto es negativo y esto es positivo, o al revés, no importa, ¿no? Las líneas se van a notar de la misma manera. Entonces, aquí ya tenemos, ¿sí?, todo lo que hemos explicado. Superficies concéntricas de la forma, ¿sí? Cada una tiene un único potencial en su superficie. De 3, de 2, de 3, aquí tenemos ya B4 y B5. No se cruzan y las líneas de fuerza son perpendiculares o atraviesan de forma perpendicular a las superficies equipotenciales. Esas son las superficies equipotenciales. Se las define de esa manera, ¿sí? No son líneas de fuerza o no son líneas equipotenciales, son superficies. Obviamente, cuando graficamos aquí, estaremos viendo de forma, o estaremos viendo desde arriba, ¿cierto? Desde arriba. ¿Sí? Que vamos a observar líneas, sí, pero si lo hacemos en 3 dimensiones son superficies. O sea, puede ser que ahí haya esa mala interpretación, no mala, sí, mala interpretación. Es lo mismo. Es un cilindro hueco, ¿cierto? Y está ahí líneas equipotenciales a esa visión que estamos observando, ¿de acuerdo? En perspectiva, pero no son así, ¿de acuerdo? Vámonos a lo que dice la teoría. La teoría dice son concéntricas a la forma de la carga o distribución continua de carga. No se cortan, tienen el mismo potencial cada una y son atravesadas por líneas de fuerza, ¿sí?, en forma perpendicular. Listo. Nada más. ¿De acuerdo? Okay. ¿Qué materiales se va a utilizar? Dentro de los materiales que vamos a utilizar para esta práctica, una fuente reguladora de energía que va a trabajar a corriente continua, un retroproyector, háganmelo de esta manera, ¿ya? Así, pongamos superficies equipotenciales. Aquí vamos a poner materiales instrumentos y no, al revés, equipos,
instrumentos y materiales. ¿Qué equipos tenemos? De los equipos tenemos la fuente reguladora de energía, corriente continua. Otro, tenemos nuestro retroproyector, solamente tenemos dos equipos. Tenemos instrumentos. ¿Cuáles tenemos? Solamente el multímetro. Materiales que tenemos. De los materiales tenemos la fuente de vidrio, los conductores, ¿sí? Tenemos los cables, tenemos la pizarra, tenemos los marcadores. Bueno. Y cuando ustedes hagan su croquis o la presentación gráfica, yo prefiero que hagan de aquí, enfocando allá, así van a poder indicar todos los materiales que hemos allá, todas esas cosas. ¿De acuerdo? Los representen. Y hemos dicho, en la foto sacamos citas indicando fijas. Eso solamente es la representación gráfica. Ahora, en el informe, por ejemplo, aquí cuántos tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, póngale 10 cosas. Alguien se lo ocurre y dice, ya, pongamos el multímetro en una hoja, la fuente en otra hoja, el reflector en otra hoja, hacen 10 hojas. No lo hagan así. Creo que hizo una foto de todo esto, o el dibujo de todo esto, pero cada uno con su nombre, nada más. Esto se hace en una hojita, no 4, 5, 6 hojas. ¿De acuerdo? Háganlo así. El informe es, cada cosa está en una hoja. ¿No? ¿De acuerdo? Ya tenemos tipos, croquis, materiales, todo. Cuando hacemos la práctica. Bien. Como ya está en la pizarra, ¿sí? Como ya tenemos una ayuda aquí en la pizarra, fíjense, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 voltios. Aquí también tenemos, vamos a ver 3 grupos. Aquí también tenemos, ¿cierto? Desde 2 hasta 12, y allá tenemos de 2 a 10. De 2 a 10. Entonces, ya están ahí las gráficas. Ustedes tendrían que sacar de la misma manera y la van a hacer. ¿Para qué dar? Entonces, como aquí han comenzado con 2, ustedes van a hacer para 3, 5, 7, 9, 11 y 13. ¿De acuerdo? Van a encontrar ustedes. Yo voy a sacar el marcador. Van a encontrar. Aquí van a poner. ¿Ven? Para 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Así van a hacer. Van a dibujar lo mismo. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Aquí voy a dar el ejemplo para ustedes. No va, o sea, nadie va a mover de la fuente, nada, ¿ya? Simplemente vamos a trabajar con el conductor. ¿Ya? Ahí nomás en su lugar van a hacer igual de allá. O igual, si quieren, no hay problema. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Cómo van a hacer? Aquí hemos dicho, está el 2, igual van a hacer, ¿no? Para 3, para 5, 7, 9, 11, 13. Aquí está, ¿no? ¿Cuántos del último? 10.
8, aquí es 9, 10, 11. 11. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Aquí se trabaja entre 2 o entre 3. Voy a buscar un punto, ¿sí? Yo tengo aquí el voltímetro, donde me marque 8, ¿qué es? 3. Ahí, 3 voltios. Entonces en ese punto voy a marcar un circulito. Voy a seguir buscando otro punto donde me dé 3. Ahí, otro. Y voy a ir buscando los puntos donde me den 3 voltios. ¿Sí? ¿Cuántos puntos voy a buscar? En cada uno son 5 puntos o 6 puntos. ¿Ya? Ahí está 3. ¿Sí? Lo mismo hago para 5, hago para 7, para 9, para 11, para 3. ¿De acuerdo? Uno va a buscar aquí. Con eso, ¿sí? Uno de ustedes que haga para 3. Cambia el otro, hace para 5. Cambia el otro, hace para 7. Cambia el otro para 9. Porque uno solito no va a estar haciendo todo. Y los demás van a estar ahí, mira, ¿no lo ves? Todos van a hacer. Ahora, en el examen siempre les pregunto, ¿qué conceptos aplicó al momento de obtener un dato en su práctica? ¿Sí? ¿Bajo qué conceptos físicos se está realizando, ¿sí? O ha realizado una medición en su práctica? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Bajo qué concepto estamos haciendo esto? ¿Qué conceptos físicos? Un concepto físico que estamos aplicando aquí es potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque estamos buscando el potencial eléctrico. ¿Sí? ¿Para qué? Para determinar la superficie equipotencial. ¿Sí? Eso estamos haciendo. O sea, ustedes en cada práctica que hacen tienen que saber qué cosas están aplicando, cómo están haciendo, cuáles son las condiciones que están haciendo. Aquí, ¿cuál es la condición física? Es el cambio de medio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es el medio aire o el vacío, es el agua. ¿De acuerdo? Esas cosas el estudiante tiene que razonar. Yo no le puedo decir. Él tiene que por sí solo, ¿no?, darse cuenta qué cosa está haciendo y cómo está haciendo. No solamente venir a buscar y chao, nada. No, ¿cómo ha hecho? Y al hacer, ¿qué cosa está haciendo? ¿A qué cosa estoy determinando? Potenciales. Estoy buscando los mismos potenciales. ¿Para qué? Para dibujar mi superficie equipotencial. ¿No es cierto? Para eso estamos haciendo eso. Y estamos dando respuesta a los objetivos, porque los objetivos dicen graficar superficies equipotenciales. Superficies que tienen el mismo potencial, concéntricas a la forma de la carga o la distribución continua de carga. Estas son dos cilindros. Si este es más cerca, veríamos alrededor, ¿cierto? Como si concéntricos. Entonces, en cada práctica, esto tiene que ser estudiante. No venir a medir y chao, miren, 5 minutos y me voy. No. Tienen que saber cómo están haciendo, qué cosas se está aplicando, qué cosas estoy haciendo y para qué estoy haciendo. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Y de ahí sale preguntas para examen. Bien, ya saben cómo van a hacer. ¿Sí? Entonces, en la lista, ¿cuántos en la lista? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20. Ya. 2 de 6 y 1 de 7. ¿No? No, sí, 20 entre 3, 6, 2 de 7, 1 de 6, 2 de 7 y 1 de 6. Rapidito, vamos, aquí hay 3. ¿Sí? Aquí no me van a, ojo, escuchen a ver, dentro de las recomendaciones y los cuidados, siempre tengo que recomendar, por más que ya tenga un jovencito, ya, mucho cuidado con esto. ¿Ya? No, agarren de esta manera, así, de aquí arriba, y no,
para todos, porque así muchas veces la deja ya. Les da un poquito, ¿ya? Si yo busco aquí, así, aquí alguien quiere buscar, ¿no? Fíjense, no se ubica bien el punto. Entonces tratamos de buscar de cualquier manera, de ahí, fíjense, la punta se va a ver. ¿Sí? Ahora tengan cuidado de cuando terminen, estén haciendo así, cuidado con hacer a otra persona, hay corriente, cuidado con estar metiendo el dedo ahí. ¿Sí? Les va, o sea, no les va a matar, ¿no? Pero como un picazón se va a cerrar, porque ahorita aquí hay jodido, ¿ya? Ahí. Tengan cuidado, ¿sí? Háganlo con un poquito de seriedad, responsabilidad. La fuente no se mueve, ahí déjenlo, ¿ya? Bien, entonces van a encontrar ustedes las intermedias. Para allá,